Hola, ¿qué tal público? ¿Cómo están? Estamos en una nueva emisión de su canal Te Pocos Minutos. El día de hoy quiero hablar de un tema muy particular y que siento va a aportar muchas sugerencias y herramientas a los terapeutas clínicos. Voy a hablar de la terapia humanista de Carl Rogers. Y para comenzar, quiero citar propiamente a Carl Rogers. Y bueno, voy a comenzar a manera de introducción. Voy a citar a Rogers. Si puedo crear una relación que de mi parte se caracterice por una autenticidad y transparencia y en la cual pueda yo vivir mis verdaderos sentimientos, una cálida aceptación y valoración de la otra persona como individuo diferente y una sensible capacidad de ver a mi cliente y a su mundo tal como él lo ve, entonces el otro individuo experimentará, comprenderá aspectos de sí mismo anteriormente reprimidos, logrará cada vez mayor integridad personal y será más capaz de funcionar con eficacia. Se parecerá cada vez más a la persona que quería ser, se volverá más personal, más original, expresivo, será más emprendedor y tendrá más confianza, se tomará más comprensivo y podrá aceptar mejor a los demás y podrá enfrentar los problemas de la vida de una manera más fácil y adecuada. Bueno, esto es el resumen de lo que voy a hablar de la terapia de Rogers. Y para iniciar, pues yo quisiera primero, digamos que definir o caracterizar cuál es el punto principal que diferencia la terapia de Rogers de la terapia de Lacan, de Freud, de Maslow, de la terapia de Pavlov, de Watson, entre otros, ¿no? Entonces, la diferencia es que se toma a la persona por cliente. Esa es la primera cuestión que obviamente tiene un trasfondo que voy a explicar. ¿A qué se refiere que es un cliente? Se refiere a que no es un paciente, no es un enfermo que se tiene que curar a través de un profesional que es el terapeuta, no. Se ve más como un negociante con el cual se va a trabajar para diluir o determinar por completo la solución de un problema. Entonces, esa es una de las diferencias y aquí está tácito la actitud que siento que es lo que más marca la terapia rogeriana, la actitud que tiene el terapeuta hacia el cliente, hacia el paciente, como quieran llamarlo. La actitud que tiene es una actitud muy sincera y honesta. ¿A qué se refiere con esto Rogers? A que el terapeuta se va a mostrar tal cual es, con sus sentimientos, emociones y pensamientos, y entonces él sugiere que con esto va a brindarle la confianza al cliente de que él también se muestre tal cual es. Y en el paso de esta terapia, pues pueda descubrir cosas que no se daba cuenta el mismo paciente de que tenía. Entonces, eso es lo que siento que caracteriza más a la terapia rogeriana. Mm, bueno, ¿cuál es el fin de esta terapia? ¿Cuál es el punto al que se pretende llegar? Rogers le llama convertirse en persona, es decir, convertir a alguien en una persona, y retomo una frase de Kierkegaard que dice lo siguiente: ser lo que uno realmente es. Esta es la pretensión de Rogers. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esa persona que ya se transformó? Es decir, que ya tuvo este proceso de terapia humanista. Bueno, lo que va a pasar es que se va a encontrar sin defensas. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la terapia la persona comienza a ocultar lo que realmente es a través de máscaras, a través de comportamientos, pensamientos y entre otras cuestiones que le va a ayudar a no aceptar lo que realmente está sintiendo, a no aceptar lo que realmente está pensando. Entonces es una persona que ya no va a tener máscaras, es el proceso, es la finalidad. Va a ser una persona que es honesta con sus sentimientos, es decir, que sabe que tiene coraje y lo interpreta lo tiene consciente como tal. Es una persona que sabe que está pensando en realizar alguna actividad y lo tiene totalmente consciente, es decir, es una persona más consciente de sus sentimientos y emociones. Otra de las cuestiones es que se acepta tal como es. Y aquí quiero manejar dos términos que propiamente leí de Rogers, que es el sí mismo y el sí mismo ideal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la persona primeramente llega a terapia con un autoconcepto, es decir, esto soy, cuando en realidad, pues, esa autopercepción pues va a estar tergiversada por estas defensas que ya mencioné. Entonces, el sí mismo y el sí mismo ideal. El sí mismo ideal se refiere a aquello que quiere ser la persona. Y lo que comenta Rogers es que con el transcurso de la terapia, algunas aportaciones, preguntas,
incisiones que se hacen a la postulación del cliente, bueno, este se da cuenta de que hay cosas que reprimía, hay cosas que no aceptaba, y entonces ese sí mismo cambia y se da cuenta de lo que realmente es, ¿no? Y bueno, otra cosa que va a cambiar es el sí mismo ideal. Se va a dar cuenta que muchas cosas que deseaba no le pertenecían. Se va a dar cuenta que aquello que quería hacer realmente no lo quería hacer por él mismo, sino por alguna exigencia social, expectativa familiar, expectativa escolar, expectativa X, Y, cualquier expectativa externa a su propio juicio. Entonces se va a dar cuenta de esto y también el sí mismo ideal va a cambiar. Se dice que el sí mismo y el sí mismo ideal pues van a llegar a una conjunción, ¿no? Va a haber un punto en el que el cliente diga, yo quiero ser lo que soy, o sea, no pretende ser alguien más, sino lo que es. Y eso es los beneficios y el plan que pretende la terapia humanista. Bueno, una vez que se consolida este proceso, una vez que se llega a este punto final, ¿qué consecuencias virtuosas tiene en la vida? Hace mención Rogers de que en la familia pues la persona es capaz de expresar más sus sentimientos, sus emociones, es capaz de decir lo que piensa. Y bueno, al aceptarse a sí mismo también comprende que hay personas diferentes a él, comprende que hay personas que no sienten lo que él, no piensan lo que él, personas que tienen otro comportamiento, otra actitud, y bueno, es también capaz de aceptar a estas personas. Por eso Rogers dice que sería una sociedad mejor una vez que cada una de las personas estuvieran convertidas propiamente en personas. Y bueno, también en la escuela sucede algo muy curioso. ¿Qué es lo que pasa en terapia? En terapia, esa autopercepción que mencionamos, pues está contaminada de muchos condicionamientos sociales, está contaminada de introyecciones familiares, introyecciones culturales, y entonces pues no se puede percibir la persona tal cual es, porque no llega a ese sentido de experiencia. Rogers lo maneja mucho, no como un concepto, pero sí suele expresar mucho ese término de experiencia. Y dice Rogers que en la escuela, pues lo que ocurre es que el cliente o la persona es capaz de presenciar la información que se le está otorgando desde su experiencia, no desde los juicios del profesor. Es decir, es más autónoma en el sentido de dar un juicio, en el sentido de abstraer cierta teoría, en el sentido de abstraer ciertas ideas. Es más espontáneo, digámoslo, es menos mecanizado. Entonces, es uno de los beneficios que se da tras el proceso terapéutico de Rogers. Bueno, con esto vamos a dejar por hoy. Espero que pueda servirles. Ya saben, dar like, no me gusta, también es válido. Sugerencias. Y bueno, estamos a sus órdenes y ya saben, buen día.